A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, y vamos a comenzar rápidamente con la palabra de hoy. La palabra de hoy es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra de bendición. Y la palabra de hoy, vamos a mirar, la palabra de hoy tiene que ver mucho con, la palabra de hoy tiene que ver mucho con esta parte importante. Vamos a mirar lo que nos habla hoy el Señor a través de la palabra, de su palabra, de su palabra. Vamos a ver qué nos habla el Señor en este día maravilloso. La palabra del Señor tiene que ver mucho con el libro de Génesis, capítulo 39, dice allí la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 39, y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El capítulo 39 de Génesis nos habla de un personaje bastante importante en la escritura que se llama José. José, hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, que tiene una importancia, tiene una trascendencia muy importante en las escrituras, porque el libro de José o el libro de Génesis nos habla de la vida de José desde que nace hasta que muere. Y la vida de José se convierte realmente en una novela. La vida de José es una novela. Es una novela y, hombre, una novela con muchas cosas realmente que importan al oyente. Pero diríamos que es una novela de misericordia, una novela de perdón, una novela de reconciliación, una novela de sacrificio, una novela de amor. Eso es lo que es estos capítulos del libro de Génesis, conforme a lo que dice allí, hablando de la vida de José, de la vida de José. Entonces, amados, algo muy hermoso que nos regala las escrituras, nos regalan esa vida hermosa que tuvo nuestro amado José, y nos habla a través de ese capítulo 39, que es muy importante cuando él llega a la casa de Potifar, que Potifar era un oficial del ejército del faraón, era un capitán de la guardia, nada más y nada menos. Y supimos el altercado que se presenta con la esposa de este capitán, y bueno, todas estas cosas pues hicieron de que José terminara en una cárcel siendo inocente, pero era un propósito de Dios. Porque que no todos los que van a las cárceles es propósito de Dios, fíjese. Porque realmente en este tiempo diríamos, no, es que ese fue para la cárcel porque mató a alguien, ese era un propósito de Dios. No, porque hay cosas que se pueden evitar. Y todas las cosas traen sus consecuencias. Entonces podríamos hablar nosotros acá de que en la vida de José, si leemos bien, de una manera ordenada, lo de José sí fue un propósito de Dios en la vida, en el camino de José, para enseñanza, para educar, para llenarlo de rectitud, por el resultado que da la vida de José, en casa de Faraón. Entonces fíjese que
en el versículo 30 vamos a mirar el capítulo 39, versículo 23. Viene diciendo el Señor que Dios estaba con José y Dios extiende, ahí donde estábamos hablando, la misericordia sobre José y da gracia a los ojos del jefe de la cárcel donde estaba José y le entrega un cargo en la cárcel. ¿A quién, pastor? A José. Pero el 23 dice la palabra, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es un tema que hemos estado hablando muchas veces sobre la prosperidad. Sobre la prosperidad, y la prosperidad es bíblica. La prosperidad es bíblica. El emprendimiento es completamente bíblico. Eso no se lo inventó hombre, eso es bíblico, eso viene de la Biblia. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos se ha malinterpretado, se ha manipulado y se ha tergiversado esto de la prosperidad. Pero realmente la prosperidad es completamente bíblica y hay que saberlo enseñar, hay que saberlo explicar y hay que saberlo aprender. Eso es una cosa completamente real. Entonces dice la palabra que no necesitaba atender el jefe de la cárcel sus compromisos. O sea, él no estaba encima de José. Él no tenía que estar encima de José. O de pronto le dio a José un cargo, le dio unas instrucciones a José. Pero el jefe de la cárcel sabía que por encima de José había algo que él no tenía. Había una gracia, había una autoridad. ¿Sí? Él pudo notar que en José había algo especial que los demás presos no tenían. Y quizás José no era el único varón en la cárcel con cargos. Quizás habían otros con cargos. Pero el jefe de la cárcel nota de una manera maravillosa que en José había algo diferente, como aquello que realmente se dice que, también se dice que en Daniel, dice que en Daniel había un espíritu superior. Fíjense, un espíritu superior. Entonces, en José también había ese espíritu superior. Y ese espíritu superior es el espíritu mismo de Dios, el espíritu de Jehová estaba sobre José. Y mirando bien todas estas cosas, José tuvo unos cargos o José tuvo unos mandos en su vida. José tuvo unos sueños, unos cargos, unos mandos, como lo quiera llamar. Y todo lo que fue la vida de José, eso sí, un propósito de Dios en la vida de José. Es algo diferente, no podemos confundir una cosa con otra. Tenemos que discernir cuando las cosas vienen con propósito de parte de Dios en nuestras vidas y cuando nos pasan las cosas a nosotros por consecuencias o por equivocación de nuestra vida, por las malas decisiones o por las buenas decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida. Entonces, esta enseñanza nos lleva a mirar bien con lupa que José tuvo
algo así como 7 autoridades en su vida, algo así como 7 señoríos, ¿sí? Así como al principio que el Señor le da un señorío a la humanidad. El Señor le da un señorío al hombre. Y era un mandato, como dice Génesis 1:28, que Dios mismo los bendijo a todos ellos. Bendijo la creación y bendijo la humanidad. Pero la orden divina de Dios era que se fructificaran y se multiplicaran y que llenaran toda la tierra y que sojuzgaran toda la tierra. Y también dice en Génesis 1:28 que se señoreen de todos los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que prácticamente desde un principio el Señor le dio mandatos, le dio autoridad y le dio señoríos. De la misma manera que a José. A nosotros nos da el Señor también cargos. Esos son señoríos, mandos sobre otras personas o sobre otras cosas. Entonces fíjense que ahondando, haciendo un discernimiento profundo de la vida de José, José tuvo una autoridad tremenda sobre la tierra. Y José prácticamente era la contraparte, ¿se acuerdan?, de Caín. Porque realmente Caín lo que fue un esclavo de la tierra. Pero José fue un señor de la tierra, tenía un señorío, tenía una autoridad, tenía un cargo. Y no es lo mismo ser un señor que ser un esclavo. En el hebreo original, refiriéndose a Caín, se puede conocer como un Obed-Damá, Obed-Dadama. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué somos entonces nosotros? ¿Qué somos aquí en la tierra? ¿En qué posición nos ha puesto el Señor a nosotros? Como Señor, con autoridad, dice la palabra en la carta de Juan que todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Entonces nos ha dado una potestad, nos ha dado una autoridad, al igual que José y al igual a que todo lo que el Señor les plació hacer. Porque venimos de ser siendo esclavos de la tierra, esclavos del pecado. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser señores, a ser reyes, a ser sacerdotes, a tener un cargo en el ministerio. Estamos hablando de la parte ministerial. Y José fue nominado por mismo Dios, nominado a ser un amo, a tener un cargo, porque Dios lo comenzó a procesar de esa manera. Porque José veía a su alrededor mucha maldición, y a través de la maldición la tierra comenzó a perder fuerza, comenzó a perder trabajo, y todo esto concluyó en maldiciones. Pero Cristo en este tiempo, dice la palabra que Cristo nos ha quitado esa maldición. Sí, esa maldición. Y ahora somos bendecidos. Somos benditos de Jehová sobre la tierra. En una cita de Deuteronomio por allá 30:19 lo dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros
dice la palabra del Señor. Y yo he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge. Una recomendación que nos da el Señor. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, desde Génesis capítulo 1, 26, 28, en los versículos, el Señor siempre ha tenido en cuenta darnos a nosotros una autoridad, darnos un cargo. ¿Sí? José no fue la excepción, y le tengo noticias. Usted y yo no somos la excepción tampoco. Y fíjate que si usted lee los pasajes, siempre vemos que los siervos de Jehová comienzan desde abajo, comienzan con sacrificio, comienzan con mucho sufrimiento. Y después el Señor mismo les va dando, dice la palabra que Dios mismo da el crecimiento. Pero no solamente vamos a hablar del crecimiento espiritual o del crecimiento ministerial. En un trabajo secular, el mismo Dios también nos permite entrar y que el mismo Dios allí en ese lugar nos va dando el crecimiento. Es que es necesario que nosotros comencemos desde abajo, en todos los campos, así seamos grandes profesionales. Así usted tenga un cargo de gerente, pero tenemos que aprender a comenzar desde abajo para que después, como somos creyentes, como somos discípulos, como somos hombres y mujeres de fe, el Señor se comienza a manifestar en nosotros a través del señorío. ¿Sí? Dice la palabra que nos llamó a ser cabezas y no cola, porque así está establecido por Dios. Pero estas cosas, hermano, amada hermana que me escucha, estas cosas tienen que ir manifestándose en nosotros poco a poco. Poco a poco tenemos que aprender a ir escalonándolo en una institución, en una empresa, en el ministerio, porque podemos más hablar de la parte ministerial, del escalafón ministerial. Pero también le tengo noticias. A medida que nosotros vamos ascendiendo en cualquier campo, también van a llegar diferentes pruebas, ¿sí? Y en la parte ministerial más. Dice que al que más se le da, más se le demanda. Tenemos mucha más responsabilidad. Y el Señor en cada prueba que pasemos nos va a ir entregando algo así como especie de unas llaves, ¿sí? De una autoridad mayor para nosotros tener la responsabilidad de cumplirle a Dios. Y la palabra dice que hubo un tiempo en que la tierra ya no daba su fruto, ¿sí? No daba su fruto. Entonces, cuando nosotros nos ascienden o el Señor nos permite llegar a un lugar donde no hay fruto, no solamente en la parte ministerial, sino en la parte secular, cuando usted entra a una empresa de abajo donde realmente todo va descendiendo, y el Señor lo pone a usted como esa parte importante para que usted, con su preparación y la sabiduría que Dios le da a usted mismo, lo tiene que tener en cuenta para ejercer cualquier cargo en cualquier lugar. Dice en la tercera carta de Juan 1:2, es el deseo de Dios. Y el deseo que nos explica el apóstol Juan, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces fíjate que miramos, número uno,
porque hemos dicho siempre que las cosas en los cielos es inversamente proporcional a las de la tierra, van en vía contraria. Entonces lo que quiere el Señor primero es que nosotros seamos prosperados en el alma. Sí, en el alma primero nos va a prosperar, que nuestra alma vaya prosperando, que pasemos de ser odio a perdón, desprecio a amor. Y eso a nosotros en el alma nos va a dar algo que se llama la salud. La salud. Por eso es importante dentro de nosotros haciendo un trabajo que es el trabajo del perdón, de dejar de odiar. El odio es una carga impresionante. No logramos imaginar nosotros el odio impresionante, ¿verdad? En nuestras vidas. Esa es una carga impresionante y muchas veces eso nos lleva a nosotros a enfermarnos, a caer en una cama, ¿sí? Y todas las manifestaciones del cuerpo. Por eso es que él dice que inversamente proporcional, dice, así como prospera primero tu alma para que tengas salud. Y si tú tienes un alma en paz, en tranquilidad, un alma ministrada por el Espíritu Santo, un alma bien llevada, donde no haya amargura, donde no haya malos pensamientos, donde no te aflija las cosas, que el alma sea controlada por el Espíritu Santo y todas las cosas se le entrega a uno al Espíritu Santo, que esté uno lleno de paz a pesar de todos los problemas, porque problemas van a haber todos los santos días hasta que partamos de esta tierra. Entonces, todos los días va a haber problemas, todos los días van a haber cargas, ¿sí? Que van a aumentar en nuestras almas, nos va a inquietar, nos va a preocupar. Pero lo que quiere el Señor es que tengamos paz en medio de la tormenta. Y cuando una persona está llena de paz, ¿sí? Se mantiene en buena salud interna y externa. Y allí viene la prosperidad, porque le da a uno ánimo de montar un emprendimiento, de hacer las cosas, de salir adelante. Porque Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros. Ahora, hablando de este tema de José, José también tuvo sueños. Si usted me pregunta, ¿cuántos sueños tuvo José, pastor? José tuvo como unas 3 series de sueños, porque es que lo dice por allá en Génesis capítulo 41, 32. Vamos a Génesis capítulo 41, 32 para ver qué dice la palabra. Génesis 41, 32. Aquí está. Génesis capítulo 41, 32. Dice la palabra del Señor. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Se apresura a hacerla. Entonces, José soñó para él mismo. Y cuando José sueña para él mismo, recuerdan de que soñó de que la luna, las estrellas se le inclinaban y todas estas cosas. Y eso marcó en José un desarrollo interno, un desarrollo familiar que aún los hermanos no aceptaban. Inclusive su padre tampoco aceptaba, aunque dice la palabra que en un momento el padre meditaba en los sueños de José. Y entonces él sueña y en la cárcel, estando en la cárcel también sueña. Y después interpreta los sueños del faraón. Ahora, ¿por qué interpreta, pastor?
porque quizás José había soñado con todas estas cosas, ya él lo había visto antes, y eso hacía de que José interpretara los sueños, porque cuando soñaba, eso era lo que iba a cumplir de una manera rápida la misión en su vida. Y fíjese que primero José entonces comienza es soñando a ser Señor. Esa le fue la gran comisión de José, soñando a ser Señor, porque el sueño de él era que él iba a ser Señor. Eso de inclinarse era que representaba que él tenía una autoridad sobre algo o sobre alguien. Y fíjese que esos sueños se fueron cumpliendo, porque cuando llega a la casa de Potifar, del capitán, también fue puesto allí como Señor, con autoridad. Y ese problema que tuvo que era inocente de ese problema con la mujer de Potifar, porque fue en vía contraria a lo que pasó allí, usted conoce la historia, eso le permite a José ir a la cárcel, y en la cárcel el Señor se glorifica, porque en la cárcel también le dio una posición, le dio una autoridad, le dio un mando, un mandato, y le dio un señorío. Allí se encuentra con dos personas, también un panadero y un copero del rey. Ellos salen, él queda allí y dicen que no se acuerdan de él ni nada, pero en algún momento hay una necesidad en la casa del faraón, cuando él comienza, el faraón, a soñar cosas, y nadie pudo interpretarle esas cosas, y alguien dice, creo que fue uno de los siervos que sale, le dice, es que en la cárcel había alguien que interpreta sueños. Entonces cuando sacan a José de la cárcel y lo mandan a la casa del rey, a la casa del faraón, y cuando él interpreta esos sueños en la casa del faraón, allí le dan otra posición. O sea, José venía de posición en posición y de pruebas en pruebas. Y allí el faraón, como recompensa, lo pone como segundo en la casa del rey, segundo en la casa del faraón. Y no solamente eso, sino que después, más adelante, lo coloca como el encargado de los bienes del rey, el encargado de los bienes del faraón, ¿sí? Y también, no conforme con esto, el mismo faraón le dice entonces que no sea solamente el segundo, porque hay segundos que no hacen nada, hay segundos en el mando que no hacen nada, ¿sí? Pero le da la parte administrativa a José, y después que le da la parte administrativa dice, no, yo quiero que tú también seas el segundo en el mando, porque fueron 3 etapas, eso no fue así de buenas a primeras. Fueron 3 etapas internamente allí en el reinado del faraón, donde él le dan esas posiciones, le dan esos señoríos. Después le dice que tuviera el liderazgo sobre los egipcios. Y ya en lo último, cuando viene el problema de la crisis, que era un sueño que estaba siendo ya cumplido, el sueño del faraón, que había miseria, que había crisis, que había una cantidad de situaciones, pobreza, cuando él le dice de las vacas flacas y todas estas cosas, ya comienza a cumplirse ese sueño, y entonces ya José es amo no solamente ni de la cárcel, ni de la casa de Potifar, ni de la casa de Faraón, sino también de la tierra. Entonces podíamos interpretar eso, pastor, como que podíamos interpretar es que, mire, lo primero que tenemos que cumplir nosotros como ministros del Señor, sí, es la comisión. Y la palabra nos habla a nosotros de la gran comisión. Nos habla de la gran comisión. De la gran comisión. Dice la palabra que nosotros no dejemos de hacer aquellas cosas sin dejar de hacer estas cosas. O sea, todo tiene que ir completamente paralelo. Usted y yo tenemos una vida secular, sí la tenemos. ¿Por qué? Hombre, porque hay hermanos y hermanas que trabajan en empresas seculares. Eso nosotros no lo podemos evitar. Pastor, llevamos una vida secular, entre comillas llevamos una vida secular, porque usted
tiene que hacer diligencias seculares, ir a los bancos, a las entidades, participar muchas veces de entidades y participar de cosas seculares sin pecar. Y eso se tiene que explicar de una manera muy sabia, muy inteligente, y se tiene que entender de esa manera. Nosotros tenemos la mitad una vida secular, ¿sí? Y la mitad una vida ministerial. Pero ambas cosas se tienen que manejar con mucha sabiduría para no perder la santidad, ¿sí? Para manejarnos tanto en la parte secular, en santidad, y obviamente en la parte ministerial también, obviamente también que en santidad. Que una cosa no echa a perder a la otra. Pero si yo acepto, yo como pastor, acepto como ministro, como oveja, acepto el primer cargo que el Señor me da aquí en la tierra, en la parte ministerial, estamos hablando de la parte ministerial, que se llama la Gran Comisión, que se llama rescatar almas, que se llama predicar el Evangelio. Mire, que usted puede estar en una gran empresa, usted puede estar en una gran entidad, pero usted allí, con su actitud, con su manera de ser, de comportarse, usted allí está predicando sin tanta gritería, ni siquiera sin mover una palabra diciendo que yo soy cristiano o cristiana. O sea, que el mundo o que la nube de testigos vean con sus ojos, valga la redundancia, vean con sus ojos el cambio que hemos sufrido nosotros por causa del Evangelio de Cristo. Y eso se llama, ¿cómo, pastor? Eso se llama cumplir la gran comisión. Vamos allí un tantito a ver donde el Señor nos habla de la gran comisión, a ver qué dice allí sobre la gran comisión en la Escritura. Porque todas estas cosas deben ser así. Entonces nos habla por allá en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, sí, ahí nos habla el Señor en Mateo capítulo 28, ya en los 5 últimos versículos de Mateo capítulo 28, nos habla de la gran comisión, nos habla de la gran comisión. Entonces fíjense que la gran comisión nos habla de que habían 11 discípulos, o sea, estaban incompletos. Y ellos se van a un lugar que se llama Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero cuando ven a Jesús, adoran a Jesús. Pero mira lo que dice la palabra, Mateo 28, 17. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de los 11 dudaban. O sea, ya Judas no estaba con ellos. Ya estaban los 11 de la gran comisión, 11. Pero entre los 11 habían unos que adoraban y dudaban. Entonces, ¿cómo comienzo yo la gran comisión, pastor? Pues adorando y creyendo. Ese es como que ir consolidando lo que el Señor nos ha dado. Yo tengo que adorar porque la misma palabra me dice a mí, me enseña a mí, que una de las maneras de adorar tiene que ser en espíritu y en verdad. Allí yo me voy consolidando ya, metiéndome en la gran comisión. Eso no es de ir allá enseguida a predicar, no. Tiene que haber un manejo interno. Tiene que haber una transformación interna, tiene que haber un cambio interno. Tiene que haber un espíritu adorador. El que adora ama. El que adora pierde la pena, el que adora eso le importa, el que está al lado, porque adora. La adoración no tiene nada que ver con las canciones. Me ha pasado que yo estoy en un centro comercial con la familia y de pronto yo cierro los ojos ahí un momentico. Ay, te amo, te adoro, te alabo, Señor. Gracias, Dios mío. Eso es adorar. Que usted lo tenga él pendiente en la mente siempre. Cual varón está enamorado de una mujer, de su esposa, de su novia, en el caso de los solteros, y viceversa. Que la mujer o la novia piense al
muchacho porque está enamorada, o al esposo porque está enamorada, etcétera, etcétera. La tiene siempre en la mente. Y ahí es donde comienza a trabajar el Señor en nosotros, en la mente, que tengamos la mente del Señor, porque una de las cosas por las que se caracterizaba Jesús era que él siempre tenía al Padre en su boca. Y si lo tenía en la boca, lo tenía en la mente. Y si lo tenía en la mente, lo tenía en el corazón. Porque de lo que todo abunda en el corazón, dice la palabra, habla la boca. Entonces esto no se requiere de que estemos 24/7 en la iglesia metido. No. Se trata de que en nuestras vidas haya un cambio, una transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Y escuche, pero que tiene que ser algo que esté consolidado, que no hayan dudas. Alabado y bendito el nombre del Señor, que no hayan dudas. Porque la misma palabra dice en Mateo 28:17, es una palabra de advertencia, y dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Pero por qué tienen que dudar? Porque yo no puedo llevar entonces una falsa adoración. Eso se llama como, pastor, falsa adoración. Usted tiene que adorar, dice la palabra, adorar con toda mi mente, con todo mi ser, con toda mi boca, con todo mi cuerpo, con todo mi espíritu, con todo, hermano, con todas mis fuerzas. Porque la adoración es sinónimo de amar. Y entonces cuando el Señor se le acerca y les habla y le dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra, le dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice ahí. Esa es la orden que Jesús nos da a nosotros. Pero decíamos que para cumplir esa gran comisión, es a la que el Señor nos da de ir a la parte externa. Tengo que ser transformado en la parte interna primero. Tengo que ser trabajado en la parte interna y aceptar la gran comisión internamente. Es que la gran comisión no es así de que vaya y haga, no. Primero es internamente. La de mi vida, la de mi corazón, la de mis cosas. ¿Sí? Y fíjese que después que le da la gran comisión a José, después lo manda a un lugar secular, porque la casa de Potifar representa la empresa donde usted trabaja. La casa de Potifar puede representar la entidad donde usted trabaja. ¿Sí? La institución donde usted trabaja es la parte secular del cristiano en este caso. Pero ya una persona cuando acepta la gran comisión ya sabe que puede manejar entonces, aceptar la comisión, la misión, la visión, el objetivo, la meta, aceptarla para cumplirla, llevar en el corazón todas esas cosas, y ya entonces el Señor le va a colocar allí en una parte secular, cualquiera que sea. La casa de Potifar representa lo secular, cualquiera que sea. Así sea usted trabajador independiente, así sea usted emprendedor, porque usted va a tratar con personas seculares. Todos los que le compran a usted sus productos, o todos los que manejan usted, o que los que hacen sociedad con usted, los que hacen convenio con usted, no todos son cristianos, ni todos tienen que ser cristianos. Esa es la parte secular que usted tiene que manejar. Por eso le digo que nosotros manejamos la mitad de nuestra vida secular y la mitad de nuestra vida ministerial. Y las dos las tenemos que manejar con mucha sabiduría. Entonces le estoy enseñando que la casa de Potifar representa la parte secular del creyente. Y fíjese que
Si nos vamos a la casa de Potifar, miramos todo lo que pasó en la casa de Potifar, o sea, en la parte secular. Hubo tentaciones, hubo situaciones tremendas, hubo engaño, una cosa tan impresionante, hubo propuestas. ¿Y a quién se lo hicieron, pastor? Al Hijo de Dios, en ese caso José. Pero en este tiempo también al Hijo de Dios. ¿A quién? A usted y a mí, o a la hija de Dios. La universidad de los muchachos, ¿sí? El colegio, esa es la parte secular. Y sabemos que en la casa de Potifar vamos a encontrar muchas cosas y van a haber muchas tentaciones. Después a José lo meten en una cárcel. Pastor, ¿y qué puede representar la cárcel en nuestras vidas en este tiempo? ¿Sabe qué representa, hermano mío? Una crisis. Que usted ya aceptó al Señor, aceptó a Cristo, entonces el Señor, ya usted comienza a trabajar. No hay trabajo en ninguna parte, sino en un área secular. No todos tienen el privilegio de graduarse. Yo he visto hermanos que se han graduado, hermanitas, y comienzan a trabajar en un ministerio, ganando allí obviamente devengando bueno, y ejerciendo su profesión secular y profesión cumpliéndole al Señor la parte ministerial. Pero otros no. Otros les toca en la parte secular como tal, saber manejar esas cosas con mucha sabiduría, y entonces viene el problema de la cárcel, que representa una crisis en la vida. ¿Cuántas veces nosotros no se nos han presentado crisis económicas, familiares, de finanzas, en la salud? Entonces, esa crisis también es una cárcel. Aún teniendo ya teniendo el cargo ministerial y trabajando prosperadamente en una empresa, pero nos van a llegar crisis a nuestras vidas, hermano mío, nos van a llegar crisis, aún siendo hijos, aún siendo predicadores, aún cumpliendo la comisión, aún cumpliendo, Dios mío, el ministerio, nos van a llegar esas situaciones de crisis en nuestras vidas. Y dice, después de la cárcel, la crisis de José fue en la cárcel, después llamado a servir a la casa del rey. Ojo, una cosa es cuando usted le da al Señor la comisión, que trabaja en la comisión, y otra cosa es el llamado a trabajar en el ministerio, así como le pasó a José. José entonces comienza, ¿sí? Ya lo hace, el faraón lo llama allí, y es como en este tiempo como trabajar en la casa del rey, el ministerio. Y dentro del ministerio, estamos hablando dentro del ministerio, él recibe entonces una orden que maneje los bienes, que representa mucha sabiduría para manejar las finanzas. Después le dan un liderazgo, cuando le dicen, es que tú vas a ser el segundo después de mí. Se llama eso como, pastor, liderazgo. Es que a nadie le va a dar un liderazgo enseguida, así vaya y coja. No. En la parte secular de pronto. Porque hay personas que en la parte secular comienzan de abajo y vienen terminando siendo gerentes. Otros no, otros son estudiados para darles un cargo secular enseguida de importancia. Pero en la parte ministerial nos toca de abajo, hermano. Por eso él dice, se lo repito nuevamente, dice la palabra, que al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Y debemos andar con mucho más cuidado. Entonces la parte ministerial, la parte de administración interna, en este caso de José de las finanzas, a usted de pronto le dieron una administración interna en el ministerio de cualquier cosa, así sea rodar las sillas, poner las sillas, barrer, lo mínimo. Después viene el liderazgo, el mando sobre otros, que eso tiene que ser con mucha autoridad. Y fíjese que José termina siendo el segundo ya no solamente sobre la casa de Faraón, sino sobre la tierra.
sea, ya no le dan liderazgo, le dan una autoridad general. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Porque él cumplió la gran comisión, pudo confrontar las situaciones en la parte secular, tuvo mucha sabiduría en manejar la crisis. Aleluya. Aceptó el ministerio, manejó bien las finanzas, la administración, manejó bien el liderazgo sobre personas internas. Y entonces le dan una autoridad, no solamente sobre la parte interna, sino a nivel general. Por eso es que hay una palabra, creo que está en Timoteo. Vamos ahí en Timoteo. Hay una palabra tremenda, hermano, que nos debe. Sí, en Timoteo capítulo 3, fíjese que nos habla sobre requisitos para los obispos y requisitos de los diáconos. De los diáconos o para los diáconos. La misma palabra dice que si alguno desea, anhela ese cargo, en este caso habla de obispado, que es como un pastorado, dice que buena obra desea. ¿Cuántos no anhela? Yo quisiera ser gerente de la empresa X, o yo quisiera ser pastor de ese ministerio, o el apóstol, o el profeta, o el ministro. Pero entonces él da algunas características, ¿sí? Por eso es que dice que, dice por acá en primera de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el 5 dice, entre paréntesis, y una pregunta, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También en este aspecto, en este caso, en este momento, refiriéndose a lo que hablamos de José. José supo manejar bien su casa. ¿Cuál, pastor? La de los hermanos. La de los hermanos no, era un imprudente allá. Antes de José fue un imprudente, por eso le pasaron todas estas cosas. Y Dios, a pesar de que le pasaron todas estas cosas, dice la palabra que Dios nunca dejó de estar con él. Porque José fue imprudente. Pero cuando ya él comienza a entender muchas cosas, él comenzó a manejar bien sus cosas en su casa, o sea, en la parte interna, porque la casa somos nosotros, cada uno de nosotros somos una casa. Dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir, entonces, que sepamos manejar cada uno todas las cosas que hay en nuestro templo. Saberla administrar bien. Escrito está. Y también, cuando nos habla del requisito de los diáconos, lo mismo. Igualmente lo mismo. Nos habla de ser honesto, nos habla de tener, y mire lo que dice, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, José fue uno de los que hizo las cosas con limpia conciencia. Yo creo que la mujer esta Dios mío, Padre Santo, qué tentación tan impresionante la que tuvo José. Pero aún él manejó todas esas cosas, lo llevó a la cárcel siendo inocente, pero a la final fue premiado porque manejó las cosas con limpia conciencia. Entonces diríamos, pastor, que una de las virtudes que necesita la gran comisión es hacer las cosas con limpia conciencia. Claro. Creo que el apóstol Pablo, ya para ir terminando, él le llama la atención a los súbditos, él le llama la atención a los súbditos de él. Ahí mismo en 2 Timoteo, en 2 Timoteo 1:3, él le dice, cuando dice que testificando de Cristo, guarda el buen depósito que te ha sido confiado. Y él le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Sí? Limpia conciencia, hermano mío. Vea, usted ha podido, mire, yo y usted hemos podido hacer todo lo que nos da la gana en el mundo. Porque tampoco somos una perita en dulce. Diría yo, bueno, yo lo digo por mí. Yo no soy ninguna perita en dulce, ni fui ninguna perita en dulce. Pero ya que uno conoce a Cristo, ya comienza a corregir muchas cosas. No necesita ahí el policía, ni necesita ahí el pastor que esté con el látigo dando. Uno ya tiene que decir, ya voy a cambiar, o cambio o cambio. Ya comienzo a manejar las cosas de otra manera. Ya comienza a sembrar uno nuevas cosas y a desechar las malas cosas. ¿Y eso qué le va a lograr a uno en el corazón, pastor? La limpia conciencia, hermano mío, la limpia conciencia. Creo que uno de los que manejó de esa manera, creo que fue Samuel también. Samuel por allá en el Antiguo Testamento. Creo que confronta también a la gente y le dice, mire, es que si yo he robado, a ninguno le he robado el asno, el burro, y si a alguno yo le he robado, creo que fue Samuel que confronta a la gente. Díganmelo ahora, pero hasta donde yo tengo conocimiento, he hecho las cosas con muy limpia conciencia. Dice ahí el siervo, refiriéndose a lo mismo. Entonces, hermano, esto nos invita a nosotros a cambiar mucho nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Aleluya. Glorioso Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de señores. Gloria a Dios.